251. El interrogatorio de Hitchen hizo temblar el cuerpo de Qiange. Quizás el hombre frente a ella era demasiado imponente, pero sus labios temblaron en estado de shock cuando solo pudo gritar, «Directore». Después de eso, no dijo una palabra más. Entre los ojos de Hitchen había un leve aire de crueldad mientras su mirada se volvía extremadamente fría. Con un tono de voz amenazante, dijo, «La última vez, cuando trataste de sacarla del equipo de producción difamándola ante Lin Zhengyi, te advertí que esa sería la última vez. Nunca imaginé que no sentirías el más mínimo remordimiento y seguirías jugando sucio». Con el equipo de producción, Hitchen nunca habló mucho, incluso si los actores se desempeñaron mal, dejó que el asistente de dirección se encargara de ello. Ahora que lo pienso, esto era lo máximo que había hablado después de unirse al equipo. Qiange permaneció atónita por un tiempo cuando escuchó esto. De repente se dio cuenta, ¿por qué este tipo diría tanto? Solo dijo esto para que todos supieran que nunca quise que Hiei se quedara en el equipo de 3000 Lunatics. Además, desde el principio, sospechó que la situación del disfraz tenía algo que ver con Qiange. Por eso se tomó la molestia de llamar a la policía y llamar a su abogado privado para asustar al asistente de vestuario. Lo hizo para revelar la verdad ante los ojos vigilantes de todos, por lo que dijo lo que dijo al final. Al final resultó que, Hitchen hizo todo esto no solo para obtener justicia para el Hiei, sino que lo más importante fue usar esta situación para agregar leña al fuego y arruinar a Qiange frente a todo el elenco y el equipo. Además, iba a arruinar su imagen en la industria del entretenimiento que ella trabajó tan duro para mantener. Incluso si Hitchen la sorprendió, Qiange había trabajado en la industria del entretenimiento durante tantos años, así que después de que volvió a sus sentidos, rápidamente se recompuso y comenzó a explicarse. Director, él no puede simplemente creer en su palabra y pensar que fui yo quien lo hizo. La última vez, Hiei y yo tuvimos un pequeño malentendido, pero nunca guardé rencor. Es más, yo soy la actriz principal y ella la actriz de reparto. ¿Qué razón tengo para apuntar a ella? Qiange temía que sus propias palabras no fueran suficientes para convencer a la gente, y temía que su gente tampoco la creyera, así que hizo una pausa por un momento. Luego, su mirada se posó en el asistente de vestuario que estaba cerca. Director, él creo que debe investigar seriamente esto. Ella está a cargo del vestuario, entonces, ¿qué derecho tiene a decir que mi asistente lo manipuló? ¿Quién puede decir que ella no está involucrada con alguien más para incriminarme? ¿Tengo que asumir la culpa por esto? La asistente de vestuario pensó que ya había limpiado su nombre y se había salvado, pero nunca imaginó que Qiange se daría la vuelta y la atacaría a cambio. Estaba aterrorizada, así que sin pensarlo dos veces, dijo, no es así, nunca configuré Qiange. Fue Qiange quien me preguntó. Cuanto más explicaba el asistente de vestuario, más impotente sentía que sus palabras se comparaban con la cortante refutación de Qiange. Sabía que había hecho algo mal, pero tenía aún más miedo de tener que asumir toda la culpa. Después de todo, la herida de Hiei parecía aterradora. Tal vez realmente la sentenciarían. Cuando uno se ve empujado a un callejón sin salida, su primer instinto es protegerse siempre. No importa lo que haya pasado antes, no importa cómo prometió cumplir su palabra, en este mismo momento, para salvarse, la asistente de vestuario puso todas sus cartas, ignorando todo lo demás. Qiange no solo me preguntó a mí, sino que también preguntó a otras personas. Esto no es todo lo que le ha hecho a Hiei. Capítulo 252. La última vez que el disfraz de Hiei tenía un agujero, Qiange fue el responsable. Además, cuando Hiei tuvo diarrea, Qiange envió a alguien para que le diera la maquilladora de Hiei y algunos laxantes para poner en su bebida. La asistente de vestuario habló bastante alto, por lo que todos los que estaban cerca pudieron escucharla con claridad. Las expresiones de asombro en cada uno de sus rostros parecían como si estuvieran escuchando algo directamente de una obra de ficción. Y cada vez que Hiei quería ir al baño, siempre había varias personas corriendo para ocupar los baños antes que ella, por lo que no había forma de que ella fuera al baño. Cuanto más expuso el asistente de vestuario, más sombría se volvió la expresión en el rostro de Hitchen. Al final, parecía como si pudiera empezar a sudar. El desconcierto emergió de los ojos de Qiange, pero cuando habló, son intimidante como de costumbre. Liang Wenben, guárdalo con tus tonterías. La asistente de vestuario se estremeció en estado de shock, pero no se detuvo y continuó hablando. No solo eso, sino que incluso la lonchera de Hiei fue atacada. Siempre tendría misteriosamente algún tipo de problema extraño. Por lo que sé, desde que Hiei se unió al elenco y al equipo, nunca se ha comido una sola lonchera. Como Qiange protestó porque la asistente de vestuario se estaba encubriendo a sí misma, Hitchen habló de repente cuando escuchó esto. Sus palabras no fueron para Qiange ni para el asistente de vestuario, sino para el asistente de dirección. ¿Dónde está la policía? ¿Aún aquí? ¿Y el abogado? ¿Cuánto más tardará el abogado? Cuando el asistente de vestuario escuchó esto, se puso aún más nerviosa. Tenía miedo de que Hitchen no le creyera o pensara que ella era la principal culpable y la llevara a la estación de policía. Ella comenzó a proporcionar pruebas de Hitchen. Prometo que cada palabra que dije es verdad. Yo no mentí. Director, él
Si no me cree, le diré a quién sobornó Qian Jie. Te los puedo señalar ahora mismo. Mientras hablaba el asistente de vestuario, realmente extendió su brazo y señaló a las personas entre la multitud de miembros del elenco y del equipo. Señaló a una persona, luego a una segunda persona, señaló más y más, haciendo que la atmósfera se volviera tensa. Hubo bastantes personas que comenzaron a susurrar entre sí como si no supieran lo que estaba pasando, así que esos contratiempos continuos que Jie tuvo durante el rodaje se debieron a Qian Jie. Nunca imaginé que Qian Jie pudiera hacer cosas tan despreciables. Sí, reina de la pantalla grande, la abeja reina. Por lo que yo veo, ella solo es capaz de mantener su estatus pisoteando a los potenciales recién llegados a la industria. En realidad, probablemente ni siquiera sea buena. Cuanto más fuerte hablaban todos, más rudos eran. Qian Jie sintió que su equilibrio se derrumbaba cuando vio que el asistente de vestuario continuaba culpándola. Una luz fría brilló en sus ojos cuando de repente se preparó para atacar al asistente de vestuario, pero antes de que pudiera moverse, su gerente de repente la agarró del brazo y la detuvo. Qian Jie frunció el ceño en confusión y luego volvió la cabeza para mirar a su gerente. El gerente asintió suavemente con la cabeza y luego le soltó el brazo antes de dar un paso adelante. No tienes que llamar a la policía para investigar esto, solo tómame, porque yo solo arreglé todo lo que le sucedió a Jie. Esto no tuvo nada que ver con Qian Jie. No tenía idea de lo que pasó. Qian Jie no podía discutir con la asistente de vestuario y obviamente estaba muerta de miedo. Habiendo cambiado su postura, Qian Jie solo se avergonzaría aún más si continuaba discutiendo. Todo estaba fuera ahora. Todo el elenco y el equipo no eran estúpidos. Podían decir que Qian Jie estaba tratando de vencer a Jie. Aunque nadie sabía de dónde venía la espada, la imagen de Qian Jie ya estaba arruinada. Además, no podía involucrarse en una demanda. Si se corriera la voz en internet, Qian Jie sufriría daños graves. En ese momento, alguien tenía que ponerse de pie y asumir la responsabilidad, y su gerente era la única persona que podía hacerlo. No podría ser Qian Jie. Ante ese pensamiento, el gerente de Qian Jie continuó diciendo, la razón es simple, porque creo que Jie es una gran amenaza, así que no quiero que lo haga grande algún día. Por eso quería sacarla del elenco. Lo hice para proteger a mi artista. Capítulo 253. Acepto su denuncia y aceptaré una investigación policial sobre mis acciones. Fue tal como dijo el gerente de Qian Jie, nadie era estúpido. Aunque habló muy bien y eliminó la participación de Qian Jie, todos sabían en sus corazones que el manager y el artista eran como uno. Estos incidentes deben haber tenido algo que ver con Qian Jie, por lo que esto fue como un truco de relaciones públicas de emergencia. Otras personas vieron claramente el acto y Hitchen lo sabía en el fondo también. Sin embargo, el gerente de Qian Jie ya reconoció y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de todo. Si la interrogaban agresivamente por la verdad, no solo no tenía sentido, sino que nada saldría de eso. Ante la idea de que Qian Jie saliera impune, la mirada de Hitchen se volvió cada vez más intensa y severa. En ese mismo instante, Qian Jie pensó que Hitchen se apresuraría y la abofetearía. Estaba tan asustada que su corazón dejó de latir y sus dos piernas empezaron a temblar incontrolablemente. Justo cuando estaba a punto de desplomarse al suelo en estado de shock, Hitchen apartó la mirada fría y le dijo con el tono de voz más frío al subdirector, cuando lleguen la policía y el abogado, tú te encargas de todo. Luego se dio la vuelta y se dirigió a las puertas del palacio. Cuando Hitchen dio su primer paso hacia las puertas, vio a una Jie blanca pálida sosteniendo su cintura, apoyada contra las puertas del palacio. ¿Está herida? Entonces, ¿por qué salió cuando podría estar acostada? Hitchen frunció suavemente las cejas y no pudo resistir más que acelerar sus pasos. Hill se sorprendió cuando Chen Weiwan le quitó su disfraz. Tengo una lesión tan grave, pero la mejor parte de mi plan ni siquiera ha comenzado. Si Chen Weiwan se deshacía del disfraz, ¿no habría desperdiciado todos mis esfuerzos? Justo cuando Jie estaba planeando cómo recuperar su disfraz, vio a Chen Weiwan hacer una pausa mientras desenrollaba el disfraz. Luego extendió el disfraz y comenzó a buscar dentro. Sabía que Chen Weiwan notó algo extraño. Pensó que Chen Weiwan se lo diría de inmediato, pero nunca imaginó que Chen Weiwan solo miraría el disfraz durante un tiempo antes de salir del palacio. Como Jie estaba dentro del palacio, no podía ver lo que estaba sucediendo afuera, pero quería saber si su objetivo se había logrado. Soportó el dolor en la cintura y se levantó del costado de la cama. Se levantó y se tambaleó lentamente hacia la puerta. Vio con sus propios ojos cómo Hitchen arrojó el disfraz a los pies del asistente de vestuario, y personalmente lo escuchó pedir que un abogado la demandara. También vio cómo él daba un paso a la vez hacia Qian Jie después de que el asistente de vestuario revelara que Qian Jie sobornó a alguien para que se metiera con su disfraz. En realidad, podía entender la confusión de Qian Jie. Qian Jie manipuló el disfraz, pero no puso la hoja allí, porque yo personalmente puse la hoja allí. Es una pena que nadie sospeche nunca que me lo hice a mí mismo. Ella entendió que lo que hizo fue realmente estúpido, pero no tenía otra forma. Para alguien tan impotente como ella, tratando de mantener su lugar en el set, tratando de hacer sus días más fáciles y luchando duramente contra Qian Jie, este era el único camino que podía tomar.
Si estaba herida, el equipo de producción se tomaría su situación en serio. Luego, incluso si no había nadie en el set que pudiera manejarlo, podía dejar que la policía lo manejara ya que la situación era tan terrible, pero nunca imaginó que Hitchen la ayudaría a manejar la situación tan pronto como se enterara de la historia completa. Incluso llegó a revelar que advirtió a Qiange en el pasado cuando ella la calumnió con Lin Zhengyi. Capítulo 254. ¿Cuándo me calumnió Qiange? ¿Cómo no me enteré de esto? Él de hecho me protegió sin conocer la historia completa. En ese instante, el estado mental de Hiei estaba tan confundido que ni siquiera notó que Hitchen se acercaba a ella. Hitchen todavía estaba hosco sobre cómo el gerente de Qiange asumió la culpa de Qiange sin pensarlo dos veces. A pesar de que trabajó muy duro para no mostrar las emociones que tenía antes frente a Hiei, todo lo que dijo el asistente de vestuario sonó en sus oídos cuando se paró frente a ella y vio su esbelta figura luciendo más delgada que antes. Él pensó que su cambio de peso se debía a que acababa de comenzar a filmar, por lo que estaba cansada de filmar todo el día desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, pero esa no era la verdadera razón. Dejó atrás el glorioso honor de ir a una prestigiosa escuela, escatimó su relación con la familia insistiendo en ir a Beijing para convertirse en director y acercarse un poco más a ella. Lo hizo todo solo para permitirle acercarse un poco más a su sueño y protegerla bien, pero bajo su vigilancia, ella todavía sufría tanto. Una indescriptible sensación de vergüenza envolvió instantáneamente todo el cuerpo de Hitchen. Un fuego ardiente dentro de su corazón creció exuberantemente, por lo que cuando habló con Hiei, un aire de crueldad se apoderó de él. ¿Por qué no me lo dijiste? Hiei se estremeció en estado de shock por el rugido bajo de Hitchen y de repente se sintió completamente despierto. Instintivamente miró hacia arriba y miró a Hitchen. La expresión de su rostro era fría y sombría como de costumbre, y cuando apretó los labios, una vaga sensación de ira saltó de sus cejas. Con solo una mirada, Hiei bajó los ojos al ver la expresión en el rostro de Hitchen. Al ver que la mujer no dijo nada, la molestia recorrió el cuerpo de Hitchen. Necesitaba desahogarse, así que volvió a preguntar con la misma actitud autoritaria de antes. Te pregunto, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Pensaste que estoy tan inmóvil como un mueble? Alguien estaba acosando. Hitchen de repente dejó de hablar. Originalmente quería decir, alguien te estaba acosando, así que ¿por qué no me lo dijiste? Sin embargo, cuando las palabras llegaron al borde de su boca, de repente recordó que su relación no era tan buena y ella era increíblemente terca. Hace 4 años, él le dijo por error que nunca apareciera frente a él por celos, y ella realmente lo evitó. Entonces, ¿cómo podía confiar en él sobre este incidente ahora? Incluso si ella sufrió lo peor en el set, probablemente preferiría pedirle a un extraño que la ayudara a superarlo. Hiei arrugó las cejas porque no entendía del todo las preguntas al azar de Hitchen. Después de un tiempo, viendo que él no terminó su oración, ella levantó la vista confundida y echó un vistazo al rostro de Hitchen. Hitchen sintió su mirada y fácilmente la miró a los ojos. Hiei instintivamente bajó la cabeza. Hitchen volvió a sus sentidos y rechazó sus pensamientos de antes. De repente vio sus ojos. Por un momento, miró el cabello desordenado de la mujer que era casi media cabeza más corta, luego abrió la boca. Quería preguntarle si le dolía mucho la herida o si quería que la llevara de regreso al hotel. Ya formó las palabras en su mente, pero cuando llegaron a sus labios, no pudo decirlas ya que nunca antes le había hablado con tanta dulzura a una mujer. Hitchen lo intentó varias veces, pero al final, solo forzó la palabra vida en una voz increíblemente baja que incluso él no pudo escuchar. Capítulo 255. Molesto, Hitchen volvió la cabeza mientras se maldecía ferozmente por no poder cumplir con sus expectativas. Luego, de repente, extendió la mano y agarró el brazo de Hiei. Hiei estaba tan sorprendida que solo logró decir una sola palabra, él, mientras caía en los brazos de Hitchen. Su cuerpo se congeló, y en el segundo siguiente, ambas piernas dejaron el suelo. Cuando volvió en sí, ya estaba en los brazos de Hitchen. Instintivamente levantó la cabeza y miró a Hitchen. Con una expresión fría en su rostro, miró al frente y bajó las escaleras cargando a Hiei. Bajo las miradas desconcertadas de la multitud, dio un paso firme a la vez y caminó hacia el costado de su automóvil. Hitchen abrió la puerta del coche y metió a Hiei. Luego caminó alrededor del auto y se subió. No se molestó con las miradas en blanco de la multitud de afuera y pisó el acelerador. Giró el volante y se fue. Después de que el auto llegó a cierta distancia, Hiei volvió la cabeza y miró a Hitchen. No había ningún indicio de expresión en su rostro mientras miraba fijamente el camino por delante, pero había un brillo de molestia en él. Hiei vaciló por un momento y le habló a Hitchen en voz baja. Gracias. Las cejas de Hitchen se crisparon, pero no le respondió. Hiei no dijo nada más mientras se hacía el silencio en el auto. Cuando llegaron al hotel, Hitchen salió primero del coche, caminó alrededor del auto y cuando llegó al lado de Hiei, el ayuda de cámara ayudó a Hiei a abrir la puerta del auto. Hiei extendió las piernas, pero antes de que pudieran tocar el suelo, Hitchen se inclinó y la levantó. Los dedos de Hiei temblaron y habló en voz baja y antinatural. Yo puedo caminar por mi cuenta. Hitchen entró en el vestíbulo del hotel y entró en el ascensor como si no hubiera oído lo que ella decía.
No se detuvo hasta que llegaron a la puerta principal de Hiei. La confusión cruzó la mente de Hiei. Todo el elenco y los miembros del equipo se quedaron en el hotel, por lo que todos los números de las habitaciones fueron manejados por el corredor de piso. Para alguien en la posición de Hichen, no debería hacer un seguimiento de dónde se quedaran todos. Sin embargo, sin siquiera preguntar, encontró su habitación fácilmente. Lo que iba a decir, Hichen sabía exactamente dónde estaba su habitación hace mucho tiempo. Es más, puede haber llegado incluso a su puerta. No siempre me odió y me ignoró, pero, porque todavía me presta atención, al igual que lo que sucedió en el set antes cuando me vio lesionado, reaccionó con tanta ansiedad y fuera de control. Los pensamientos de Hyei fueron llevados tan lejos por Hichen que no lo escuchó preguntar, ¿la llave de la habitación? Hichen vio que ella estaba mirando fijamente al número de su habitación en la puerta. ¿Quién sabía lo que tenía en mente? Pero volvió a preguntar, ¿la llave de la habitación? Al ver que ella seguía sin responder, simplemente metió la mano en su bolso y lo buscó. Sus acciones despertaron a Hyei. Luego sacó apresuradamente la llave de la habitación del bolsillo lateral de su bolso. En comparación con la suite en la que se alojaba Hichen, la habitación de Hyei era lastimosamente pequeña. Hichen frunció el ceño mientras entraba a la habitación y colocaba a Hyei en la cama. Inclinó la cabeza y miró la cintura de Hyei. Se relajó cuando vio que no había rastros de sangre a través de su ropa, así que se levantó y fue a servirle a Hyei un vaso de agua. El bote de basura estaba al lado del mostrador donde Hichen vertió el vaso de agua. Justo cuando estaba listo para llevarle la taza a Hyei, vio un montón de pañuelos manchados de sangre dentro del bote de basura. No había mucha sangre, pero esos tejidos estaban hechos una bola. El corazón de Hichen se estremeció por un momento, luego, al segundo siguiente, miró a Hyei y preguntó, ¿dónde más te lastimaste? Capítulo 256. Las palabras incoherentes de Hichen sorprendieron a Hyei, por lo que preguntó, ¿qué? Los párpados de Hichen se desviaron hacia el bote de basura. ¿Por qué hay tanta sangre allí? Fue entonces cuando Hyei recobró el sentido y se apresuró a explicar, he estado teniendo hemorragias nasales, he estado deshidratado estos días, así que me sangró la nariz. Los dedos de Hichen alrededor del cristal se tensaron de repente. No es que no le haya prestado atención en el set. Es más, de vez en cuando, le lanzaba una mirada consciente. Filmar fue un proceso agotador y duro, por lo que hubo muchos actores y actrices que bebieron un poco de agua nada más terminar de filmar. Cuando se incorporó al elenco, hizo lo mismo, pero comenzó a beber muy poca agua hace aproximadamente medio mes. Él también estaba perplejo de por qué ella nunca bebía agua. No fue hasta hoy cuando escuchó lo que dijo el asistente de vestuario que finalmente entendió todo. No era que no quisiera beber, era que no se atrevía a beber por el riesgo de que alguien se metiera con su agua. Hubo muchas personas del elenco y el equipo que se veían molestas ese día cuando ella se equivocó durante el rodaje. Tenía miedo de que se repitiera un episodio, así que, para ser cautelosa, decidió no beber. A su vez, esto hizo que se deshidratara y le sangrara la nariz. La furia que reprimió con gran dificultad en su camino de regreso al hotel ahora estaba regresando. Estaba enojado con Qian-He, pero estaba aún más enojado consigo mismo. Ella lo tenía de su lado. Entonces, ¿por qué seguía sufriendo? Después de que Hyei escuchó las dos preguntas de Hichen, se quedó allí sosteniendo el vaso de agua tan quieto como una estatua. Miró absorto en sus pensamientos. Hyei esperó un rato, pero viendo que no parecía que fuera a salir de su aturdimiento, deliberadamente se aclaró la garganta. Hichen levantó la cabeza en estado de shock y le lanzó una mirada. Luego se acercó a su cama con el vaso de agua en la mano. Hyei tomó el vaso, miró a Hichen y murmuró, gracias. Entonces accidentalmente se encontró con la mirada del hombre. En sus ojos, pudo ver una pizca de ira indistinta. ¿Está enojado? ¿Quién lo cabreó? Hyei, que había visto personalmente a Hichen en un ataque de rabia muchas veces, de repente se volvió cauteloso. Tenía miedo de que Hichen desahogara su ira sobre ella en el siguiente segundo. El hombre permaneció inmóvil junto a la cama con su expresión fría. Extendió su mano después de que ella terminó de beber su agua. Cuando volvió a poner el vaso sobre la mesa, Hichen vio dos cajas de fideos instantáneos en el suelo. Una de las cajas aún no se había abierto, mientras que a la otra solo le quedaban 2 paquetes. La asistente de vestuario dijo que desde que se unió al elenco, no había comido loncheras en el set, a pesar de que Hichen deliberadamente hizo que el corredor del piso pidiera algunas de sus comidas favoritas. ¿En realidad comió fideos instantáneos todos los días? Hichen estaba tan enojado que instintivamente tensó los dedos. Habiendo olvidado que tenía un vaso en la mano, aplastó el vaso de cristal. Los fragmentos de vidrio le apuñalaron las palmas, pero no era como si sintiera nada. La ira en sus cejas se hizo más feroz. Hyei escuchó un ruido e instintivamente volvió la cabeza para encontrar que la mano de Hichen estaba agotando sangre. De repente se sentó en su cama y accidentalmente tiró de su herida. El dolor la obligó a inhalar una bocanada de aire frío. Después de un rato, lo llamó por su nombre,
director él. Cuando escuchó su voz, el cuerpo de Hitchen se sacudió por un momento, pero no volvió la cabeza. En cambio, su mirada siguió mirando fijamente las dos cajas de fideos instantáneos. Capítulo 257. Parecía que acababa de ver la cosa más irritante. Cuanto más apretado estaba su puño, más sangre goteaba de sus dedos. Aunque él estaba de espaldas a ella para que ella no pudiera ver su rostro, podía sentir la ira que sentía desde la posición de su espalda. Ji estaba tan asustada que contuvo la respiración y miró fijamente su mano ensangrentada por un momento. Quería quitarse las mantas, salir de la cama y ver cómo estaba, pero de repente él levantó el brazo y arrojó los fragmentos de vidrio de la palma de la mano a la basura. Sin siquiera mirar a Ji, salió de su habitación. Parecía que necesitaba desahogarse mientras cerraba la puerta con una fuerza dominante. Con él llegó un ensordecedor van. Todo el cuerpo de Ji tembló con el golpe de la puerta mientras permanecía callada en la cama. Esta imagen parecía congelada en su lugar mientras permanecía en silencio durante mucho tiempo antes de que Ji se recostara lentamente en la cama. Mientras miraba el techo, se sintió aún más desconcertada. ¿Qué pasa con Hitchen? No lo enfurecí. En el auto, la expresión de su rostro mejoró. Entonces, ¿por qué se enojó al azar tan pronto como entró en mi habitación? Cuanto más pensaba Ji en ello, más sentía que la personalidad de Hitchen era extraña. De vuelta en la escuela secundaria, ¿cómo podría no haber notado este lado errático de él? Después de devanarse la cabeza por un tiempo, todavía no podía entender por qué estaba tan enojado Hitchen. La filmación ya era agotadora, y su cintura también estaba herida, por lo que cerró los ojos y se quedó dormida aturdida. Ji no dormía bien, ya que de vez en cuando, no estaba segura de cuánto tiempo estuvo allí dormida, entrando y saliendo del sueño, pero sonó el timbre. Polla, polla, polla. Ji se sentó y preguntó, ¿quién es? Nadie respondió. Ji pensó inconscientemente que Hitchen había regresado después de salir de su habitación, hirviendo de ira. No dijo nada más, pero se quitó la manta mientras se sostenía la herida. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, Ji miró hacia arriba para ver a Qiange llevando bolsas grandes y pequeñas de tónicos chinos en la puerta. La cara de Ji se puso fría de inmediato. ¿Por qué estás aquí? Qiange le lanzó a Ji una sonrisa deslumbrante pero no dijo una palabra. En cambio, pasó junto a Ji y entró en su habitación de hotel sin que nadie la pidiera. Habiendo resultado herida, Ji no pudo sacar a Qiange, así que simplemente se apoyó contra la pared junto a la puerta y miró para ver qué estaba haciendo Qiange. Tan pronto como entró en la habitación, la sonrisa de Qiange desapareció instantáneamente de su rostro. Ella arrojó las cosas en sus manos al suelo y luego respondió arrogantemente a la pregunta de Ji. ¿Crees que quiero ver tu lugar de mierda? Después de todo, mi gente te lastimó y yo tengo que aparecer, visitarte y fingir que lo siento. No me estás visitando de verdad, pero solo estás tramando recuperar tu imagen. Ji miró hacia abajo y curvó sus labios en una sonrisa. Se echó a reír cuando pensó en los problemas que tenía Qiange en el set de antes. También recordó cómo su gerente la defendió, y en ese instante, levantó los párpados y casi le preguntó a Qiange. Su gerente le dijo que pasara, ¿verdad? Qiange frunció los labios, pero antes de que pudiera hablar, Ji no pudo resistirse a sonreír cuando se dio cuenta de que había acertado y dijo lentamente, ¿es tu gerente la única persona con cerebro entre todas las personas que te rodean? ¿Me está llamando secretamente idiota? Los ojos de Qiange estaban rojos de ira. Capítulo 258. Los ojos de Qiange estaban rojos de ira. Ji, mira lo que dices. ¿Reloj? En el fondo, Ji pensó que era bastante divertido. ¿Quiere que mire lo que digo? Entonces, ¿y ella? En todos estos años, ¿cuándo ha visto alguna vez lo que dijo Rizo? Ella vino a mi habitación no para visitarme, sino que realmente quiere recuperar su imagen. Sin embargo, lo más importante es que quiere enojarme, ¿verdad? Desde el momento en que me uní al elenco hasta ahora, ella siempre me hizo sufrir. Después de soportarlo durante tanto tiempo, ya he tenido suficiente. Quería hacerle ver quién estaba haciendo sufrir a quién hoy. Con ese pensamiento, Ji volvió a hablar tranquilamente. Oh, cierto, olvidé preguntarle, ¿la policía se llevó a su gerente bajo custodia durante unos días? En ese mismo momento, eso sin duda fue lo que más irritó y dolió a Qiange. Quería tocar un punto dolorido, tal como pensaba Ji. Cuando dijo eso, Qiange estaba tan enojada que comenzó a apretar los dientes. Qiange solo soltó una palabra, tú. Luego se detuvo, porque no sabía cómo continuar. En comparación con lo enojado que estaba Qiange, los ojos de Ji tenían una sonrisa gentil en ellos mientras miraba a Qiange. Con indiferencia bajó la cabeza y se clavó las uñas descuidadamente mientras decía con un tono de voz relajado, ahora que lo piensas, es realmente lamentable que la única persona que tiene cerebro esté bajo custodia. Ji, cierra la boca. El rostro de Qiange estaba completamente sombrío. Ignorando su exasperada advertencia, la sonrisa de Ji se volvió aún más presuntuosamente brillante. Incluso su voz sonaba aún más dulce. Una cosa es perder tanto, pero ni siquiera pudiste mantener tu imagen y realmente sufriste 2 veces al traer a otros contigo. Ji, guarda tu ridículo. Cuando las personas están enojadas,
tienden a usar los puntos débiles de la otra persona para atacarlas, y Qianhe no fue la excepción. Además, ella sabía todo sobre Hiei, por lo que fue despiadada con sus ataques. Ahora que lo pienso, nadie sabía tanto como tú sobre el sufrimiento doble después de intentar derribar a otros, ¿verdad? En nuestro último año de secundaria, obviamente te gustaba Eruwang, pero te metiste en la cama con Eji-chen. Es suficiente que Eji-chen no te quisiera después de acostarte contigo, pero incluso te quedaste embarazada y casi pierdes la vida en la mesa de operaciones. Digamos, incluso después de que Eji-chen te tratara así, todavía trataste de adularlo por todos los medios y te uniste al mismo equipo de producción que él. No solo sufriste 2 veces en ese entonces, años después, todavía eres una perra. Poco a poco, la sonrisa de Hiei se retiró de sus labios al escuchar las palabras de Qianhe. Ese fue el dolor más fuerte que tenía en su corazón. En todos estos años, nunca se atrevió a tocar este dolor, pero Qianhe realmente lo usó como arma para atacarla. Un escalofrío se deslizó lentamente de los ojos de Hiei cuando giró abruptamente la cabeza e interrumpió a Qianhe. ¿Terminaste de hablar? Si es así, sal de mi habitación. ¿Sal? Diablos lo haré. Cuando Qianhe dijo esto, se sentó al lado de Hiei, cruzó las piernas y dijo con más intensidad, honestamente hablando, Hiei, no podrías haber usado tu primera vez para negociar con Eji-chen para obtener el papel de apoyo actriz, ¿verdad? La expresión de Hiei se volvió aún más fría cuando Qianhe mencionó el pasado por segunda vez. Ella entrecerró los ojos cuando un destello de dureza cruzó sus ojos. Qianhe, vas sin parar mientras te paras frente a mí. ¿No tienes miedo de ofenderme y volver al tribunal? Por un momento, Qianhe entendió el significado oculto detrás de las palabras de Hiei, y dejó escapar un TCH de su sonrisa. Capítulo 259. Las comisuras de los labios de Hiei se curvaron en una sonrisa fría. Digo que no tienes cerebro, pero es verdad, realmente eres un idiota. Sin embargo, Qianhe, cuando Hiei dijo esto, se detuvo deliberadamente por un momento y luego continuó diciendo tranquilamente, sin tu gerente cerca, si realmente hay una próxima vez, ¿serías tú el que escoltado personalmente por la policía? TSK. Hiei sonaba feliz por este pensamiento como si realmente pudiera suceder. Ahora que lo pienso, toda esa imagen suena increíble. Para entonces, Internet definitivamente se volvería loco por eso y definitivamente serás más popular de lo que eres ahora. Hiei, tú eres quien va a ser atrapado por la policía. Cuando esas palabras salieron de la boca de Qianhe, su mente instantáneamente pensó en la hoja. Las palabras de su boca se detuvieron abruptamente. Claramente no le pidió a nadie que pusiera la hoja allí. Ella siempre pensó que era uno de los suyos quien lo hacía para descargar algo de ira por ella. Ella pensó que alguien había tomado la iniciativa aquí, incluso sintió la necesidad de volver la cabeza y preguntarles al respecto. Nunca pensó que Hiei tuviera algo que ver con la espada. Después de todo, ella nunca pensó que alguien jugaría así con su vida, pero recordó lo que dijo Hiei al entablar una demanda y que no tenía cerebro. Ante ese pensamiento, Qianhe de repente entendió todo. Ella se dejó caer en la cama. Esa hoja, la pusiste allí, ¿no? Felicitaciones, así que no eres tan estúpido. Con un rostro lleno de elogios y burlas, Hiei miró el rostro de Qianhe. Entonces, me enamoré de la estratagema de Hiei. Un incendio de repente se encendió en el pecho de Qianhe como si fuera a explotar en cualquier momento. Ella miró a Hiei con exasperación y exclamó, ¿fuiste tú quien puso el cuchillo allí y me incriminó? Voy a la comisaría a decirles la verdad. Mientras decía eso, Qianhe se dirigió hacia la puerta. Hiei soltó una risita como si acabara de escuchar una broma divertida. Espero que Qianhe se acercara a ella antes de decir tranquilamente, ¿tienes alguna evidencia? Qianhe de repente dejó de caminar. ¿Crees que la policía te creerá con unas pocas palabras? Es normal que mis huellas digitales estén en mi disfraz, pero tu gente también dejó sus huellas digitales cuando se metieron con él. Si corres hacia la policía y dices que puse la espada allí, no solo no te creerán, incluso podría hacer que la gente piense que estás tan enojado por la vergüenza que estás tratando de incriminarme. Hiei quería que Qianhe supiera que ella fue quien puso la espada allí. Ella la tendió, para que Qianhe pudiera sentir el dolor de ser acusada injustamente. Fue justo como pensó Hiei. Cuando Qianhe escuchó lo que dijo, su rostro se contorsionó extrañamente y sus manos se cerraron en puños. Estaba tan enojada que todo su cuerpo comenzó a temblar. Al ver a Qianhe así, Hiei sintió que surgían tintes de alegría en su corazón. Ella miró fríamente a Qianhe y su tono de voz se volvió incomparablemente severo. Te lo dije hace mucho tiempo, el tú de hace 4 años fue derrotado por mí. Tú, 4 años después, también serás derrotado por mí. No escuchaste e insististe en pelear conmigo. Lo que pasó hoy fue solo el comienzo. Ahora que ha perdido a su gerente, en el futuro perderá su gloria, su estado, sus perspectivas de futuro y su empresa. Entre nosotros dos es una batalla inevitable. Incluso si uno de estos días me dejas ir, no te dejaré ir. Cuanto más hablaba Hiei, más tranquila estaba, más suave era su tono de voz y más seria era con su mensaje entre líneas. Uno de estos días,
lo haré para que no tengas nada en absoluto y te humilles por el perdón. Capítulo 260. Qiange había visto 1.000.000 de lados diferentes de Hiei, pero nunca había visto este lado de ella en este mismo momento. Un tinte de miedo por su arrogancia y arrogancia se elevó inesperadamente en su corazón mientras miraba a Hiei sin vacilar durante mucho tiempo. Sin embargo, él ya no respondió a Hiei con una sola palabra. Al final, todo lo que hizo fue quedarse en el lugar por un momento y luego pisoteó su camino hacia la puerta, un poco avergonzada. Pero justo cuando llegó a la puerta, de repente se detuvo. Confundida, Hiei giró la cabeza para mirar y estaba a punto de preguntarle a Qiange, ¿ahora, qué quieres? Cuando vio a Qiange mirar fijamente la pared frente a la puerta, sus labios se movieron cuando dijo con asombro, ¿el Hichen? Las palabras en la boca de Hiei se congelaron instantáneamente. ¿El Hichen? ¿Está en la puerta? Está bromeando Qiange. Antes de que la última palabra ella cruzara por la mente de Hiei, escuchó sonidos débiles desde afuera de la puerta como si alguien se estuviera levantando. Un segundo después, el cuerpo alto y delgado de Hichen apareció en su campo de visión. Fue como si Hiei se convirtiera instantáneamente en piedra ya que todo su cuerpo no podía moverse incluso si lo intentaba. De hecho, la sangre que corría por todo su cuerpo dejó de fluir. Después de varios segundos, la mente de Hiei comenzó a girar lentamente. Hichen está realmente aquí. ¿Cuándo regresó? La puerta no estaba cerrada desde que yo estaba en la puerta. Entonces, ¿escuchó todo lo que dije? Entonces, también se enteró de que fue yo quien puso la hoja allí. Lo que más odiaba de Hichen era cuando los actores y actrices jugaban a juegos mentales mientras filmaban. Los eventos de hoy no solo retrasarían el rodaje por varios días, lo más importante es que tan pronto como descubrió la espada, se puso de pie frente a todos para ayudarla a resolver la situación. Al final, se dio cuenta de que ella en realidad era la mayor mente maestra detrás de todo. Un fuerte sentimiento de inquietud hirvió en el corazón de Hiei cuando discretamente tomó una respiración profunda. Reprimió las olas dentro de su cuerpo antes de mirar en secreto a las dos personas que estaban en la puerta. Qiange probablemente nunca imaginó que habría alguien parado en la puerta, así que después de que ella soltó el nombre de Hichen, quedó completamente atónita. Hichen se paró tristemente frente a ella. Su mano herida estaba envuelta con un pañuelo de papel que tenía algunas manchas de sangre en la esquina. Llevaba una bolsa grande en la otra mano con quién sabe qué dentro. Su mirada neutral cayó sobre Hiei, y sus ojos oscuros y profundos, no parecía inmóvil, no había ni una pizca de emoción. Sus ojos deslumbrantes eran tan fríos como de costumbre, lo que dificultaba que Hiei supiera lo que estaba pensando, y mucho menos adivinar si escuchó su conversación con Qiange. Comparado con el nerviosismo de Hiei, después de que Qiange volvió a sus sentidos, miró a Hichen por un momento mientras sus ojos se iluminaban. Con impaciencia, exclamó, «Director, él, acaba de escuchar nuestra conversación. ¿Escuchaste que fue ella quien puso la espada en su disfraz?» La mirada de Hichen se fijó en Hiei como si no hubiera escuchado nada de lo que dijo Qiange. Ni siquiera la miró. El corazón de Hiei se aceleró y las yemas de sus dedos temblaron bajo su mirada. «Director, pensé que era mi manager quien lastimó a Hiei, así que lo sentí y vine deliberadamente a disculparme con ella. Mira, le compré tantos tónicos chinos, pero al final, me dijo que puso la hoja allí a propósito solo para incriminarme». Director, capítulo 261. Hichen finalmente reaccionó. Sin siquiera mirar a Qiange, silenciosamente desvió la mirada del rostro de Hiei a los tónicos nutricionales que Qiange dejó en el suelo. Al ver que Hichen escuchó y reaccionó a lo que ella dijo, Qiange dijo rápidamente, «Director, mi gerente, ha sido acusado injustamente. Eres el director y el productor. Para que esto suceda en su equipo de producción, debe intervenir y resolver el problema». No estaba claro si Hichen realmente escuchó lo que dijo Qiange, ya que solo miró directamente a los tónicos nutricionales. Pasó aproximadamente un minuto desde el momento en que entró en la vista de Hiei. De repente, entró en la habitación. Cuando pasó junto a Hiei, sus dedos temblaron y su corazón se volvió aún más inestable. ¿Por qué entró en mi habitación? Qiange probablemente tenía la misma pregunta que ella. Su parloteo se detuvo durante una docena de segundos antes de continuar diciendo, «Hiei incriminó abiertamente a otras personas. Está prácticamente fuera de servicio. Es más, ¿para qué ella gastó? Está retrasando la producción. No importa si es su personaje o su trabajo. Hiei es una actriz sin calificaciones». Hichen estaba tan tranquilo y compuesto como antes mientras digería lo que dijo Qiange. Casualmente dejó la bolsa grande en el mostrador, se acercó y se detuvo frente a los tónicos nutricionales que Qiange trajo con ella. «Son solo un montón de tónicos nutricionales normales. ¿Por qué está tan paralizado por ellos?» Qiange hizo una pausa en lo que estaba diciendo por un momento y luego volvió a hablar rápidamente. «Director, necesito que Hiei se explique y también espero que pueda obtener justicia para mi gerente». No estaba claro cuál de las palabras de Qiange llamó la atención de Hichen.
Sin embargo, después de no haber mirado a Qiange hasta ahora, Hee-chan de repente se dio la vuelta y la miró sin comprender. Se quedó mirando a Qiange durante unos pocos segundos cuando retiró la mirada y escaneó la habitación con los ojos. Se acercó a la mesita de noche de Hee. Después de detenerse frente a él, tomó el teléfono del hotel y se lo puso en la oreja mientras presionaba un botón. Su mirada era impasible y distante como siempre, pero sus acciones eran tan misteriosas que Hee no podía adivinar lo que estaba pensando por su comportamiento críptico. Además, no estaba segura de si Hee-chan escuchó la conversación que tuvo con Qiange. Su corazón ansioso estaba un poco nervioso. El teléfono fue contestado después de más de 10 segundos. Debido a que estaba a cierta distancia, Hee solo podía escuchar vagamente que era una mujer en la otra línea. Después de que ella dijo solo unas pocas palabras, Hee-chan exclamó: Salón 2006, por favor envíe un asistente. ¿Por qué está llamando a un asistente? La duda y la sospecha en la mente de Hee crecieron y antes de que sus pensamientos se calmaran, Hee-chan colgó el teléfono. Había una oficina en cada piso del hotel, por lo que un asistente con uniforme de hotel se apresuró a acudir poco después de que Hee-chan colgara el teléfono. Cuando vio a Hee y Qiange de pie en la puerta, su expresión se veía evidentemente aturdida, pero no dejó de caminar. Continuó dando algunos pasos y se detuvo en la puerta del hotel. Luego sonrió a Hee y dijo: Señorita, ¿puedo preguntar? Capítulo 262. Antes de que el asistente pudiera terminar lo que estaba diciendo, Hee-chan gritó: Fui yo desde el interior de la habitación. La asistente hizo una pausa, volvió la cabeza y miró a Hee-chan, que estaba de pie junto a la cama. Un segundo después, cortésmente dijo: Señor, ¿hay algo en lo que pueda ayudarlo? La mirada de Hee-chan estaba fija en Hee ya que no tenía prisa por responderle al asistente. Después de que pasó un tiempo, el asistente se preguntó si Hee-chan escuchó lo que ella dijo. Justo cuando se estaba preparando para repetirse cortésmente, Hee-chan parpadeó suavemente y desvió la mirada de Hee al asistente. Luego dijo con voz apagada: ¿Podría sacar la basura de la habitación? Todas las tardes, el hotel enviaba limpieza para limpiar las habitaciones, pero no tenía mucha basura en su habitación. Hee frunció el ceño y no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Hee-chan con asombro. La asistente del hotel parecía tan confundida como Hee, pero nunca rechazaría la solicitud de un cliente. En el segundo en que Hee-chan hizo su pedido, el asistente mantuvo una sonrisa perfecta, asintió suavemente y dijo sí antes de entrar en la habitación de Hee. La empleada del hotel pasó primero por delante del mostrador y sacó el bote de basura al lado, luego estuvo a punto de ir al baño para sacar la basura allí también. De repente, Hee-chan gritó: Eso no, estas. Mientras decía eso, Hee-chan dio 2 grandes pasos hacia la pila de tónicos nutricionales y levantó la barbilla hacia ellos para que el asistente lo viera. ¿Esto es basura? Esos eran obviamente productos nutricionales de alta calidad sin abrir. Los ojos del asistente se abrieron de par en par mientras miraba a Hee-chan con incredulidad. Hee y Qiange se sorprendieron igualmente mientras se quedaban quietos en la puerta. Cuanto más pensaba en ello el encargado del hotel, más se preguntaba si lo había oído correctamente. Señor, ¿le gustaría que tirara estos tónicos nutricionales? Pidió al asistente una aclaración. ¿Tónicos nutricionales? Hee-chan sonó como si hubiera escuchado algo realmente divertido. Una sonrisa burlona emergió de sus labios cuando dijo sin piedad: Las cosas que trajo una persona basura solo pueden ser basura. Qiange trajo esos tónicos nutricionales. Las palabras de Hee-chan obviamente se estaban burlando de Qiange. Hee instintivamente miró hacia atrás y miró a Qiange, que estaba parado afuera de la puerta. Su rostro estaba lleno de vergüenza y frunció los labios con fuerza, como si estuviera tratando de mantener la calma y no perder la calma. Al ver que el asistente estaba congelado en el lugar, Hee-chan frunció sus hermosas cejas y dijo con impaciencia: Prisa, saque rápidamente esta basura. Me enferma con solo mirarlos. La asistente dejó rápidamente la bolsa de basura en sus manos y se acercó a la pila de tónicos nutricionales. Se agachó y empezó a ordenar. Debido al dolor en su cintura, Hee estaba apoyada contra la pared junto a la puerta. Cuando escuchó los crujidos del asistente ordenando, no pudo evitar darse la vuelta y correr hacia la habitación. Primero lanzó 2 miradas al asistente y luego su mirada cayó sobre Hee-chan, que estaba de pie a un lado. El hombre miró la tareada asistente con el mismo aire frío y arrogante. La impaciencia en su rostro parecía haber desaparecido por completo después de verla limpiar. Solo una mirada de Hee-chan hizo que el corazón de Hee se pusiera nervioso. Capítulo 263. En este mismo momento, no era importante si escuchó o no su conversación con Qiange. Lo importante fue que después de escuchar lo que dijo Qiange, no solo no se inmutó por ella, sino que incluso se puso de pie y la ayudó a bofetear a Qiange en la cara. No era como si no hubiera escuchado lo horribles que podían ser sus palabras. En el pasado, ella lo odiaba sin fin por lo que le decía, pero nunca imaginó que la protegería con sus crueles palabras. Hee claramente sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Boom, boom, boom. Ella miró fijamente a Hee-chan. La asistente se movió rápidamente mientras arreglaba rápidamente todos los tónicos nutricionales y sostenía las bolsas en sus manos. Justo cuando gritó: Adiós señor,
señorita, y antes de que pudiera girarse para irse, Ehichen de repente gritó, espere. El asistente detuvo lo que estaba haciendo y miró a Ehichen. Señor, ¿hay algo más en lo que le gustaría que le ayude? Ehichen se dio la vuelta con tristeza y miró hacia la cama de Hiei en un punto específico de la cama durante unos segundos. Levantó los dedos y señaló 2 veces la cama. También cambia las sábanas. Basura lo tocó hace un momento. Está sucio. Cuando Hiei escuchó esto, de repente se dio cuenta de que el lugar al que miraba Ehichen era el mismo lugar donde estaba sentado Qiange. Entonces, Ehichen estaba parado afuera de la habitación del hotel en ese momento, lo que quiere decir que realmente escuchó que fue yo quien puso la espada allí. Él sabe la verdad. Entonces, ¿por qué me está ayudando a luchar contra Qiange? El corazón de Hiei ya estaba confundido, pero instantáneamente se convirtió en un completo desastre. Después de que el asistente escuchó lo que dijo Ehichen, primero sacó los tónicos nutricionales de la habitación y los puso en el pasillo. Luego rápidamente arrancó las sábanas, agarró las sábanas, planeando irse a buscar unas nuevas y volver a cambiarlas. Cuando llegó a la puerta, Ehichen pareció recordar algo y dijo, además, la alfombra de la habitación, cambia eso también. La basura lo pisó. Cuando Ehichen dijo esto, comenzó a pensar en el lugar donde estaba sentado Qiange. Luego señaló la tabla del piso afuera de la puerta y dijo, la basura también caminó por esa parte del suelo. Más tarde, frótala con cuidado por mí. Después de una pausa, Ehichen agregó, oh, no, frótelo con desinfectante para salvarlo del virus sobrante que lleva la basura. Fue suficiente para Ehichen describir repetidamente a Qiange como basura, pero ordenarle al asistente tan descaradamente que se acercara a la habitación de Hiei hizo que Qiange fuera una especie de criatura horrible. De pie en la puerta, la carita de Qiange se sonrojó y se puso pálida. Se mordió con fuerza el labio inferior mientras sus ojos se ponían rojos. No pudo aguantar y gritó, director él. Cuando Ehichen la escuchó hablar, sus ojos miraron y vieron su rostro luciendo como si estuviera a punto de llorar. No había ningún indicio de ternura en su rostro, ni había el más mínimo indicio de darse por vencido. Mientras Ehichen se devanaba los sesos por lo que podría haberse perdido, le ordenó al asistente, también, envía a alguien para que traiga un purificador de aire, limpie el aire de la basura que había en la habitación. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Qiange, tal vez porque se sentía muy avergonzada. Ehichen continuó agregando, como a propósito, la puerta también. La basura lo golpeó, así que limpiélo una vez con desinfectante. No, 10 veces, para evitar que la invitada en la habitación se ensucie las manos. Capítulo 264. La asistente probablemente se sorprendió por las sucesivas órdenes de Ehichen mientras estaba allí abrazada a las sábanas. Mientras miraba a Ehichen aturdida durante un par de segundos, respondió con un sí y salió corriendo de la habitación de Hiei. Poco después, la asistente regresó corriendo con sábanas limpias y otros 2 asistentes detrás de ella. Los asistentes probablemente habían trabajado en el hotel durante mucho tiempo porque, tan pronto como entraron en la habitación, tardaron poco más de 10 minutos en terminar sus tareas respectivamente. Uno cambió las sábanas, otro cambió la alfombra, y el otro limpió el piso con desinfectante. Toda la habitación estaba como nueva. Justo cuando los asistentes estaban a punto de irse, Ehichen le pidió al primer asistente que se detuviera y esperara a un lado. Ehichen caminó sobre las brillantes tablas del piso hasta la puerta y se detuvo frente a Qiange. Las cejas del hombre que había estado tranquilo todo este tiempo se endurecieron instantáneamente cuando dijo con una voz amenazadoramente tranquila, no depende de ti decir si es una actriz calificada o no. No creas que no tengo ni idea de los pequeños juegos que has estado jugando entre bastidores. Tú fuiste quien la obligó a tomar acciones tan dramáticas hoy. Te estoy advirtiendo, será mejor que te cuides. Si alguna vez hay una próxima vez, no te hablaré tan bien como lo he hecho hoy. Qiange se estremeció suavemente cuando una cadena de lágrimas corrió por su rostro y fluyó hacia abajo. Ella sabía que el hombre frente a ella definitivamente lo hizo a propósito y él lo sabía. La experiencia más lamentable de su vida fue ser regañada frente a Hiei, y él deliberadamente quería que ella nunca se saliera con la suya. Fue su error pensar que él estaría enojado con Hiei y tendría la oportunidad de verla avergonzarse después de que Ehichen escuchó su conversación. Nunca pensó que este hombre pudiera ver a través de su trampa. Incluso si estaba buscando problemas, no podía dejar que Hiei lo tuviera tan fácil. Ante ese pensamiento, Qiange apretó los dientes aún más fuerte y miró ferozmente a Hiei. Luego dio un paso adelante, se acercó al oído de Ehichen y susurró, que la protejas así, ¿no es doloroso para ti en el fondo? Hace 3 años, cuando ella estaba en coma por el accidente de coche, desperdiciaste toda tu vida por ella. Te preocupabas mucho por su seguridad, pero ¿qué pasa con ella? Ella tomó lo que más te importaba y lo convirtió en un arma para conspirar contra mí. Incluso te engañó después de que entraste en pánico en el set. Hiei no había escuchado lo que dijo Qiange, pero sabía que Qiange debió haber dicho algo horrible porque vio las yemas de los dedos de Ehichen apretarse silenciosamente en puños después de escuchar sus palabras. Sus puños temblaron levemente como si estuviera reprimiendo fuertemente sus sentimientos por dentro. Justo cuando Hiei pensó que Ehichen estallaría en ira, milagrosamente se calmó. Luego,
como si evitara algo sucio, dio un paso atrás y puso cierta distancia entre él y Qiange. Con la misma voz arrogante y condescendiente, dijo, ¿no acabas de decir que querías que Hiei te diera una explicación? Ella pensó que no vi a través de su pequeño plan. ¿Quería usarme para burlarse de Hiei? ¿Me estás tomando el pelo? No importa lo enojado que me ponga, nunca dejaría que se salga con la suya. Ante ese pensamiento, Hichen volvió a hablar con un tono que implicaba que Qiange había sobreestimado sus habilidades. Déjame decirte esto, mientras yo, Hichen viva, ella, Hiei, no necesita darte ninguna explicación. Capítulo 265. Hiei no fue estúpido. Cuando se dio cuenta de que Hichen todavía estaba tratando a Qiange tan horriblemente después de descubrir la verdad, supo que él la estaba protegiendo. Sin embargo, después de que ella lo escuchó decir palabras tan protectoras con tanta arrogancia a Qiange, la sangre en su cuerpo no pudo evitar hervir. En ese caso, si Hichen la ayudó cuando Lin Zengyi la intimidó debido a Eru Wang, ¿qué pasó hoy? Eru Wang no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero Hichen aún hizo lo que hizo. De alguna manera, seguía siendo como el niño que había sido en su Chengyaizong. Donde quiera que fuera, la gente lo llamaba cortésmente Chenge. Si ella simplemente fruncía el ceño, Hichen comenzaría a agitar sus puños contra cualquiera que la molestara. Hiei miró fijamente a Hichen y se quedó aturdido. Además, ¿no me preguntaste si escuché tu conversación?, preguntó Hichen con el mismo tono de voz despiadado. Sí, escuché todo sin perder una sola palabra. ¿Y qué? Cuando Hichen dijo eso, su cuerpo cambió a una pose dominante y su voz sonó arrogante mientras continuaba, en mi mundo, no hay justicia. Ella tiene razón y tú estás equivocado. ¿No me dejarás tener justicia? Todo lo que hice fue para hacerte justicia. Ahora que las cosas están claras, ¿puedes salir de aquí? Incluso si Qiange trató de mantener la calma, cuando escuchó a Hichen soltar las palabras salir, su rostro se puso pálido. Qiange contuvo las lágrimas mientras miraba a Hichen durante algún tiempo. Sus labios se crisparon como si fuera a decir algo, pero de repente estalló en lágrimas con grandes gotas cayendo. Rápidamente levantó la mano para secarse las lágrimas de la cara. Terminó sin decir nada mientras giraba los talones como si no pudiera soportar quedarse más tiempo. Luego caminó apresuradamente hacia el ascensor. Hiei pensó que el asunto había terminado, pero nunca imaginó que el segundo después de que Qiange se fuera, Hichen volvería a llamar cruelmente al asistente. Tú, limpia esta parte del suelo junto a la puerta. Recuerde, uso desinfectante. Hiei vio claramente a Qiange tropezar y casi caerse después de que Hichen dijo eso. Sus pasos luego se convirtieron en una carrera. El asistente respondió a Hichen con un sí, luego caminó hacia el pasillo con desinfectante y un trapo. Hichen no se molestó en vigilar al asistente. Se retiró a la habitación, levantó la mano y cerró lentamente la puerta. Cuando la puerta se cerró con un cacha, Hiei de repente volvió a sus sentidos después de todo lo que acababa de pasar. Instintivamente miró a Hichen que estaba a su lado. El hombre parecía terriblemente aterrador, como si supiera que Hiei lo estaba mirando. Lentamente retiró la mano de la puerta y se dio la vuelta con indiferencia para mirar a Hiei. Sus ojos no se veían tan tranquilos como antes, y había infinitas emociones nadando alrededor como si fuera a explotar en cualquier momento. Con este aspecto, era mucho más aterrador y enojado de lo que estaba con Qiange en este momento. El corazón de Hiei se aceleró como loco. Mientras se apoyaba contra la pared, no pudo evitar aferrarse a ella para apoyarse. Parecía que su gesto sutil lo alarmó cuando entrecerró los ojos e inmediatamente dijo, Hiei, ¿hay un agujero en tu cabeza? Capítulo 266. Su comportamiento anterior era lo suficientemente aterrador para ella, pero este rugido hizo que todo el cuerpo de Hiei se estremeciera. Instintivamente echó la cabeza hacia atrás. Tenía suficiente experiencia para saber cuán aterrador podía ser cuando estaba enojado, así que no se atrevió a mirarlo. Contuvo la respiración, se aferró a la pared y se movió sigilosamente hacia un lado. Quería dirigirse rápidamente al baño y cerrar la puerta para distanciarse de Hichen. Hichen estaba mirando fijamente a Hiei sin inmutarse, así que en el momento en que ella se movió, rápidamente extendió su brazo y la trajo hacia él por la muñeca. Debido a que ella solo trató de escapar, su voz sonó cada vez más escalofriante cuando dijo, para hacer algo así de idiota. Hiei no tenía idea de lo roto que se sintió su corazón cuando el subdirector le dijo que estaba herida. Cuando llegó al set y la vio en un charco de sangre, estaba a punto de volverse loco. Había experimentado este sentimiento 2 veces en toda su vida. La primera vez fue hace 3 años cuando se enteró de que ella tuvo un accidente automovilístico. Corrió a Beijing desde Sucheng, y cuando la vio inconsciente con tubos por todo el cuerpo, sus piernas casi cedieron y cayeron al suelo bajo la mirada atenta de todos. La segunda vez fue hoy en el set. Intentó con todas sus fuerzas evitar perder el control frente a todos, pero no tenía ni idea de la tortura y la miseria en la que se encontraba. Incluso comenzó a preguntarse si era un error tener a Hiei y Qiange en el mismo equipo. Debería reemplazar a Qiange, pero al final, Hiei fue quien escondió la espada allí solo para tomar represalias contra Qiange.
ese pedazo de mierda, indigno de ser basura. Incluso tuvo que arriesgar su vida e ignorar todo para lastimarse solo por venganza. La herida no era particularmente profunda ni fatal, y solo necesitaba puntos para detener la hemorragia, pero si la hoja fuera más profunda, le habría cortado los órganos. Cuanto más pensaba Hitchen en ello, más asustado y enojado se sentía en su corazón. Incluso su voz comenzó a sonar cada vez más severa y áspera cuando dijo: ¿Te sentiste especialmente orgulloso cuando te saliste con la tuya? ¿Especialmente digno? Por lo que vi, eres básicamente tonto como el infierno. No solo eres tonto sino que eres irresponsable. Convirtió el set en un lugar para luchar y planear contra otros. Eres prácticamente incapaz de ser actriz. Hyei tuvo que admitir que lo que hizo no fue brillante, pero su mano fue forzada. Habiendo sido empujada a una esquina, el único camino que pudo tomar fue lastimarse por desesperación. ¿Pensó que quería llegar a medidas tan extremas? No tenía otra forma. Cuando Hitchen reprendió a Hyei a la nada, una sensación de ser agraviada entró en su corazón, e instintivamente se mordió el labio inferior. Con su coeficiente intelectual y sus logros, ¿aún desea trabajar en la industria del entretenimiento? Te aconsejo que empaques tus cosas y te vayas antes de que sea demasiado tarde. Mientras Hitchen hablaba, no pudo evitar apretar la muñeca de Hyei. Hyei tenía tanto dolor que no pudo evitar dejar escapar un suave grito. ¿Duele? No solo los dedos de Hitchen no se soltaron, sino que los apretó aún más. ¿Todavía sientes dolor? Si es así, ¿por qué harías algo tan estúpido? Con tus habilidades, todavía querías luchar con la basura. ¿Pensaste que podrías vencer a la basura? Él estaba realmente enojado, tan enojado que a ella no le había importado su propia seguridad hasta este punto. Ella era la mujer a la que amaba y protegía sinceramente. Incluso si su dolor fuera autoinfligido, no podría perdonarlo. Al final, debido a lo asustado que estaba Hitchen después del incidente, dijo con voz temblorosa: por suerte para ti, no fue una lesión demasiado grave. Incluso pensaste en las consecuencias si te pasaba algo más serio. Capítulo 267. Basura, suerte, consecuencias. Esas tres palabras irrumpieron en la mente de Hyei mientras fruncía ligeramente las cejas. En su corazón, finalmente entendió algo. Si esto fuera hace un minuto, habría pensado que estaba siendo irrazonable. Sus palabras fueron más fáciles de decir que de hacer. Él no era ella. Entonces, ¿cómo iba a saber el alcance de sus problemas? En el fondo, perdió la pista de todas las quejas que tenía contra él, pero en realidad describió a Qianhe como basura y le sermoneó con voz temblorosa sobre lo afortunada que era. Cuando le preguntó si pensaba en las consecuencias si le pasaba algo, de repente se dio cuenta de que no solo estaba enojado con ella por causar problemas en el set. Hyei dudó durante 2 segundos antes de mirar a Hitchen con asombro. En este mismo momento, a nivel superficial, parecía tan aterrador como cuando solía enojarse con ella antes. Incluso las palabras de su boca fueron tan agudas y duras, pero sus labios aún temblaban levemente como si estuviera en estado de shock y no se hubiera recuperado completamente del incidente. Sus ojos parecían realmente feroces, pero había evidentes destellos de caos y dolor. Con este aspecto, obviamente estaba asustado después de lo que pasó. Ella fue la que resultó herida, pero él en realidad tenía miedo. Entonces, ella adivinó antes, la razón principal por la que él estaba enojado no era porque ella usó trucos sucios y le mintió, sino porque se lastimó a sí misma. Ante ese pensamiento, el corazón de Hyei se estremeció violentamente, sus ojos se abrieron de repente, y en ese instante, no podía importarle menos el intenso dolor en su muñeca bajo la fuerza de Hitchen. Solo así, miró a Hitchen sin comprender. Hitchen no tenía idea de lo que estaba pasando por la mente de Hyei. Pensó en cómo casi arruinó su vida debido a su accidente automovilístico hace 3 años. Fue justo como dijo Qianhe, le importaba mucho su seguridad. De hecho, le importaba tanto que deseaba poder afrontar todos sus pequeños dolores y molestias. Pero ella casualmente se lastimó. Así como así, Hitchen estaba tan enojado que su pecho comenzó a palpitar. Miró a la mujer y deseó poder agarrar una herramienta para abrir su cerebro y ver cómo funcionaba. Ante ese pensamiento, Hitchen apretó los dientes y la reprendió: nunca he visto a alguien tan estúpido como tú en toda mi vida. Creo que no solo tienes un agujero en la cabeza, también está lleno de agua. No estoy seguro de cómo pudiste sobrevivir hasta ahora. Su tono de voz era feroz y severo, pero Hyei no era como solía ser. No sintió miedo ni pánico, y no pensó en Weirvale. Ella mantuvo la misma postura, todavía mirando fijamente a Hitchen. En todos los años que lo había conocido, esta era probablemente la primera vez que después de escuchar cosas tan horribles de él, no solo no estaba molesta, sino que incluso se sentía un poco cálida por dentro. No es de extrañar que, en un ataque de ira, era natural que se quedara mudo. Hitchen solo logró pronunciar esas 3 palabras antes de que de repente se detuviera. Casi estalló de ira cuando casi se le escapa. No es de extrañar que alguien te haya puesto en coma hace 3 años. Para ella, esto debe haber sido una prueba vergonzosa para ella, un calvario de traición y un calvario humillante. En este momento crucial, Hitchen dejó de hablar mientras su racionalidad regresaba lentamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la estaba atacando de nuevo. Él no quería ser así,
pero ella siempre podía enojarlo fácilmente. Capítulo 268. La pesada sensación de rabia aún permanecía dentro de su cuerpo. Antes de que pudiera desaparecer, se vio envuelto por una agitación y una molestia devastadoras. La compleja mezcla de emociones se acumuló en su cuerpo y asaltó a Hitchen de una manera que lo dejó indefenso. Apretó los labios y miró fijamente a Hiei por un momento, luego de repente soltó su mano, abrió la puerta con fuerza y salió de la habitación con grandes zancadas. La puerta se cerró con fuerza y la habitación se calmó instantáneamente. Hiei se apoyó contra la pared y se quedó allí paralizado durante algún tiempo. Al darse cuenta del dolor en su cintura, lentamente se sentó junto a la cama. Hiei no estaba segura de cuánto tiempo estuvo sentada allí, ni estaba consciente de lo que pasaba por su mente. Todo lo que sabía era que su mente estaba confundida, pero cuando finalmente se calmó, quiso levantarse e ir al baño. Su mirada de repente se posó en la bolsa sobre el mostrador. Hitchen trajo esos. Hiei se quedó al lado de la cama por un momento antes de caminar hacia ella. Abrió la bolsa y vio lujosas y bien empaquetadas cajas de comida para cenar. Junto a esto también había una pequeña bolsa de plástico con varias cajas de medicamentos. Había medicamentos para reducir la inflamación, algunas vitaminas y un ungüento para eliminar las cicatrices. Hitchen, después de que me llevó de regreso a la habitación del hotel, se enojó al azar y se fue. No me dejó aquí sin ninguna preocupación en el mundo. Fue a comprarme comida y medicinas. El estudio de cine no tiene farmacias cerca, así que condujo hasta la ciudad más cercana para comprar algunas. El corazón de Hiei, que ya se había calmado con cierta dificultad, se sentía como si hubiera sido aplastado por piedras grandes y agitado por un millón de olas. Antes de esto, no estaba segura de cómo pensaba realmente Hitchen sobre ella, pero en este momento, al ver las cosas en la bolsa, era difícil creer que no fuera cierto que Hitchen, él realmente lo hizo importaba sobre ella en el fondo. Suite 1001 en el último piso del hotel. Hitchen sostuvo un cigarrillo entre sus dedos mientras le daba la espalda a Nancy Fan, quien estaba sentada en el sofá. Se paró frente a la ventana alta, mirando fríamente por la ventana. Nancy Fan habló sin parar, pero Hitchen realmente no escuchó, ni estaba de humor para que le importara. La atmósfera en la habitación era evidentemente sombría. Después de algún tiempo, alguien llamó a la puerta de la suite. Siguiendo la llamada de Anzifan para entrar, la secretaria personal de Hitchen entró por la puerta con Chen Wei-wan. Cuando el secretario pasó rozando a Anzifan, saludó a Anzifan antes de caminar hacia el lado de Hitchen y dijo con la cabeza gacha: «Señor la señorita Chen está aquí, permítale que se ocupe de la vida de su mano». Hitchen parecía perdido en un aturdimiento mientras miraba por la ventana sin parpadear durante bastante tiempo antes de volver lentamente a sus sentidos y mirar a la secretaria. Se miró las palmas de las manos, envueltas en un pañuelo. Había pasado mucho tiempo, pero todavía había rayas de sangre saliendo interminablemente. Pasaron 2 segundos antes de que Hitchen retirara la mirada y apagara casualmente el cigarrillo entre sus dedos en el cenicero a su lado. Luego se volvió y miró a Chen Wei-wan. «Primero, vaya a la habitación 2006 y verifique si dejó de sangrar». Cuando el secretario escuchó esto, no esperó a que Chen Wei-wan respondiera y la golpeó primero para decir: «Señor debes cuidar tu herida. Los fragmentos de vidrio todavía están allí». Antes de que la secretaria pudiera terminar, Hitchen de repente habló con una voz apagada: «Te dije que fueras primero al 2006, así que ve primero al 2006». No parecía tan severo, pero fue suficiente para evitar que la secretaria siguiera hablando. Capítulo 269. Hitchen desvió la mirada mientras miraba a Chen Wei-wan. «Siento molestarte». Chen Wei-wan no era agresiva con Hitchen como la secretaria, pero asintió suavemente y se llevó el botiquín médico cuando salía de la suite de Hitchen. Cuando llegó Chen Wei-wan, Hiei acababa de terminar la cena que Hitchen le compró. Estaba a punto de ordenarlo cuando escuchó un golpe en la puerta. Abrió la puerta para ver a Chen Wei-wan. Hiei se sorprendió por un momento antes de abrir más la puerta y darle la bienvenida a Chen Wei-wan. Mientras le hacía un gesto a Chen Wei-wan para que tomara asiento, se acercó al escritorio y se preparó para ordenar los restos de comida. Chen Wei-wan dejó el botiquín médico y vio a Hiei moviéndose, así que se acercó a su lado y se apresuró a limpiar la mesa antes de que pudiera. Con la herida en la cintura, Hiei no era tan rápida como Chen Wei-wan, así que todo lo que pudo hacer fue decir: «Gracias». Chen Wei-wan le lanzó una sonrisa a Hiei pero no dijo una palabra. Cogió la bolsa de basura, se acercó a la puerta y la dejó en el suelo. Luego entró al baño y se lavó las manos. Después de que salió, le dijo a Hiei: «Estoy aquí para revisar tu herida nuevamente». «Oh», respondió Hiei mientras se quitaba apresuradamente la blusa para revelar la cintura que Chen Wei-wan vendaba. Chen Wei-wan se acercó y lo revisó cuidadosamente para confirmar que todo estaba bien. Mientras estaba en eso, volvió a aplicar un poco de medicamento para Hiei. Lo vendó y le recordó a Hiei que no dejara que se mojara durante unos días. Luego comenzó a empacar su botiquín médico. Hiei sabía que esto significaba que Chen Wei-wan estaba a punto de irse.
Aparte de la primera vez que Chen Beiwan la llamó para invitarla a unirse al elenco de 3000 Lunatics, en realidad nunca se hablaron entre ellos, dado que Chen Beiwan ya se ocupó de la herida esa noche. Debería pasar al día siguiente para cambiar el vendaje si Hiei recordaba correctamente, pero Chen Beiwan vino a verla pocas horas después. Hiei frunció los labios, viendo que Chen Beiwan ya había empacado su botiquín médico y estaba a punto de levantarse e irse, gritó apresuradamente: «Señorita Chen». Chen Beiwan no dijo nada, pero la miró en silencio y esperó a que terminara. Hiei se mordió el labio inferior y le hizo la pregunta en su mente: ¿Te pidió que vinieras? Después de una pausa, Hiei temía que Chen Beiwan no supiera a quién se refería con él, así que movió los labios para decir Chen cuando Chen Beiwan asintió. Sí, Chen me pidió que viniera. Fue justo como pensaba. Los dedos de Hiei se aferraron instintivamente a su manga. Al ver que Hiei no dijo nada más, Chen Beiwan volvió a hablar. ¿Hay algo más? Hiei rápidamente negó con la cabeza. No. Entonces me iré. Hiei se levantó y vio a Chen Beiwan hacia la puerta. Primero le dio las gracias antes de despedirse. Adiós. Después de que Chen Beiwan se alejó un poco, Hiei cerró la puerta y se apoyó contra la puerta de madera. Perdió la noción del tiempo porque sus pensamientos estaban en desorden. De vuelta a la suite 1001, Chen Beiwan se dirigió al lado de Chen y abrió el botiquín médico. Cuando le hizo un gesto a Chen para que abriera su mano herida, vio como el hombre la miraba fijamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo y rápidamente dijo: «No hay ningún problema real con su herida». Volví a aplicarle la medicina y le cambié las vendas. Mañana por la noche volveré a cambiarlo una vez más. Le quitaré los puntos después de 7 días y estará bien. Ante ese pensamiento, Chen todavía no dijo una palabra mientras acercaba su mano herida a Chen Beiwan. Chen Beiwan se agachó en el suelo y recogió las pinzas y las tijeras. Poco después, eligió los fragmentos de vidrio restantes en las palmas de Chen. Capítulo 270. Chen Beiwan se agachó en el suelo y recogió las pinzas y las tijeras. Poco después, eligió los fragmentos de vidrio restantes en las palmas de Chen. Luego, Chen Beiwan recogió algunas bolas de algodón, las roció con alcohol, comenzó a desinfectar la herida y aplicó un poco de medicamento. Se movió suavemente durante todo el proceso y luego se sentó a un lado frente a Anzifan, quien estaba hablando de negocios por teléfono. Mientras lo hacía, la atención de Anzifan fue captada incidentalmente por las manos delgadas y rubias de Chen Beiwan. La mirada de Anzifan se levantó lentamente de las yemas de los dedos de Chen Beiwan a su rostro. Mientras tanto, Chen Beiwan había terminado de cuidar la vida de Chen y comenzó a ordenar su botiquín médico. Tenía buenos rasgos faciales, su piel era clara y parecía tranquila. Mirarla así lo hacía sentir tan tranquilo. Anzifan no pudo evitar mirarla un poco más hasta que el teléfono en su mano sonó interminablemente ding-dong, ding-dong. Finalmente retiró la mirada, miró hacia abajo y continuó trabajando. Tenga cuidado de mojarlo. Pondré ungüento aquí. Recuerde volver a aplicar el medicamento, dijo Chen Beiwan tranquilamente a Chen mientras empacaba sus cosas y se levantaba, llevando el botiquín médico. Chen dejó escapar un suave pero no dijo una palabra. Chen Beiwan dijo en voz baja adiós y salió. Cuando pasó junto a Anzifan no pudo resistirse, pero levantó la vista de la pantalla de su teléfono y miró a Chen Beiwan. Chen Beiwan también miró a Anzifan cuando lo notó mirando. Sus ojos se encontraron. Chen Beiwan no apartó la mirada, sino que sonrió cortés y, descaradamente a Anzifan. Ella pasó junto a él y luego dejó en silencio la suite de Chen. Ahora solo quedaban Anzifan y Chen en la habitación. Anzifan continuó trabajando afanosamente en su teléfono durante un tiempo antes de dejarlo y voltearse para mirar a Chen. El hombre se recostó tranquilamente en el sofá con la cabeza levantada mientras miraba fijamente al techo, absorto en sus pensamientos. Anzifan miró a Chen por un momento, pero no dijo nada. Se levantó y se acercó al mostrador y luego abrió una botella de vino tinto. Se sirvió 2 vasos, luego se dirigió de regreso al sofá y colocó un vaso frente a Chen. El vidrio hizo un sonido nítido cuando tocó el escritorio de mármol, agitando el compuesto Chen. Se sentó y miró el vaso alto frente a él, extendiendo la mano para recogerlo. Anzifan hizo girar la copa de vino y tomó un trago, luego inclinó la cabeza y miró de arriba abajo a Chen. De repente, sonrió y preguntó: «Chen-he, es por ella, ¿verdad?». Chen estaba a punto de llevarse la copa de vino a los labios cuando se detuvo, volvió un poco la cabeza y miró a Anzifan. En el 4º año de la universidad, tenías que ir a Beijing el 28 de cada mes. Luego, después de la graduación, renunció a un gran futuro para venir a Beijing. Después de que se retirara la inversión para 3000 Lunatics, preferiría obtener menos ganancias y que yo buscara nuevos inversores. Incluso si no ganabas mucho,
Querías mantener esta serie en funcionamiento. Todo fue por ella, por esa actriz de reparto que se lesionó esta noche, ¿verdad? Ahora completamente expuesto, Hitchen dejó de beber abruptamente. Anzifan conocía demasiado bien a Hitchen. Sabía que sus acciones sutiles significaban que había acertado. No fue agresivo con Hitchen al hacer preguntas personales, pero sostuvo la copa de vino y continuó tomando 2 tragos antes de decir algo más. Chenge, capítulo 271. ¿Te acuerdas de la chica más hermosa de la escuela del departamento de idiomas extranjeros, verdad? Ella era la chica soñada de todo chico en la escuela. Podría haber hasta 3 círculos de chicos alineados alrededor de la pista que querían ir con ella. Sin embargo, nunca se enamoró de los intentos de nadie. No fue hasta 4º año cuando tuviste que ir a Beijing que ella se enteró. Corrió hacia los dormitorios masculinos y se detuvo para confesarse contigo. En ese momento, habías vuelto de jugar a la pelota con un grupo de nosotros. Frente a tanta gente, él ya no se inmutó en absoluto. Ella dijo mucho, incluso planeó cómo sería su futuro juntos. Sonaba bastante bien, y ambos parecían una buena pareja. A decir verdad, en ese momento estaba un poco interesada en ella. Ya sabes, esta bella dama se merecía un hombre decente, pero en ese momento, sentí que ustedes dos eran bastante compatibles, así que realmente me gustó la idea de que ustedes dos estuvieran juntos. Pensando en ello, muchas personas tuvieron el mismo pensamiento, pero ese día, incluso después de que ella dijo tanto, usted simplemente respondió que lo sentía. La niña más hermosa de la escuela preguntó por qué la rechazaste. ¿Qué dijiste en ese entonces? Anzifan inclinó la cabeza y lo pensó detenidamente durante un tiempo antes de decir, después de tantos años, todavía recuerdo claramente lo que dijiste, que una persona probablemente solo estaba soltera porque había alguien con quien era imposible estar, alguien que nunca miraría atrás. En ese momento, pensó que Hitchen estaba diciendo tonterías para deshacerse de la chica. Ese día, Hitchen regresó al dormitorio y se quedó allí en silencio durante mucho tiempo. No dijo nada hasta el día siguiente. Hasta ahora, pensó que Hitchen estaba de mal humor en ese momento porque alguien le confesó, pero ahora se dio cuenta de que Hitchen estaba de mal humor porque esas palabras apuñalaron su corazón. Ante ese pensamiento, Anzifan agregó, ¿qué pasa con ella? La actriz de reparto que te dejó solo durante tantos años. En el fondo, ¿era ella alguien con quien era imposible estar o eras alguien que nunca miraría atrás? Hitchen miró fijamente el líquido a través del cristal transparente con una expresión apagada en su rostro durante mucho tiempo. Luego miró a Anzifan y dijo, alguien con quien es imposible estar. Mientras Hitchen decía esto, miró hacia abajo con infinito dolor en sus ojos. Cuando volvió a hablar, su voz era suave con un inmenso dolor oculto. Pero en cualquier caso, existe la posibilidad. Mientras sea ella, volvería sin dudarlo, pero ella nunca me ha dado la más mínima oportunidad. Después de una pausa, Hitchen dijo, y ella nunca pensó en darme una oportunidad. La atmósfera en la habitación se volvió instantáneamente un poco sombría. Los dos se quedaron en silencio así durante mucho tiempo hasta que casi terminaron de beber sus vasos. Entonces Anzifan se aclaró la garganta y cambió de tema a algo más interesante. Oh, cierto, hoy, la mujer que ayudó a cuidar la vida de la actriz de reparto y la tuya, ¿es la médica de guardia del elenco y el equipo de producción? No, ese fue el guionista, Chen Wei-wan. Chen Wei-wan es el escritor de 3000 Lunatics. Ella es tan joven, eso no puede ser correcto. ¿No era ella escritora? ¿Cómo sabe ella de medicina? Oh, su padre es Chen Wei-guo. ¿Chen Wei-guo? Los dedos de Anzifan de repente agarraron con fuerza el vaso alto. Su voz sonaba un poco emocionada. ¿Chen Wei-guo? ¿Me estás diciendo que su padre es el médico de fama mundial, Chen Wei-guo? Hitchen asintió gentilmente y respondió rápidamente con una palabra, sí. Capítulo 272. Cuando Hitchen terminó lo que dijo, Anzifan de repente golpeó su vaso alto sobre la mesa de café. Hitchen frunció el ceño y se volvió para mirar a Anzifan confundido. ¿Qué pasa? Anzifan no dijo nada, pero su mirada sobre el vaso alto se volvió intensa. Chen Wei-guo, incluso si se convirtiera en cenizas, aún sería capaz de reconocer esas 3 palabras. Nunca olvidaría la cosa sucia y humilde que hizo el hombre bien vestido. Entonces, la mujer que notó y que lo hizo sentir tan tranquilo era la hija de Chen Wei-guo. Escuchó que Chen Wei-guo solo tenía una hija a la que amaba tanto. Hitchen arrugó las cejas un poco más. ¿Qué diablos pasa? Anzifan volvió a sus sentidos y se dio cuenta de que estaba perdido por un momento y rápidamente reprimió los sentimientos en sus ojos. Miró a Hitchen y le lanzó su habitual sonrisa cálida. Nada, solo estaba en shock. Nunca imaginé que una joya tan escondida estaría en su equipo de producción. Hitchen le creyó a Anzifan, por lo que no lo siguió. Al ver que Hitchen se veía normal y no percibía nada, Anzifan se sintió más a gusto. Luego miró hacia abajo para ocultar las emociones hirvientes en sus ojos. Chen Wei-guo, Chen Wei-wan, Chen Wei-wan, Chen Wei-guo. Repitió esos 2 nombres en su mente una y otra vez hasta que finalmente apretó los dientes con odio y ferocidad. En esta vida, nunca perdonaría a Chen Wei-guo.
Había estado esperando una oportunidad para darle a Chen Beiwan un destino peor que la muerte. Con la aparición de Chen Beiwan, esta podría ser esa oportunidad para él. Ante ese pensamiento, An Zifan perdió interés en holgazanear en la habitación de He-Chen. Se hace tarde, así que me dirijo a mi habitación para descansar un poco. He-Chen asintió levemente. No trató de hacer que An Zifan se quedara, pero recordó algo en el momento en que se levantó y le gritó a An Zifan: «Ah, sí, An Zifan detuvo todo lo que estaba haciendo y miró fijamente a He-Chen. He-Chen levantó la cabeza y bebió el vino tinto. Luego miró a An Zifan y dijo con voz apagada: «Tengo que quedarme en el set y no puedo alejarme, así que hay algo que quería preguntarte. ¿Qué es? Solo dilo y listo. Vuelve a Beijing y ayúdame a averiguar en qué hospital se practicó el aborto a Hiei hace 3 años». De regreso en la habitación de Hiei, escuchó a Qiange mencionar cómo Hiei casi pierde la vida durante su aborto hace años. Si realmente sucedió como lo describió Qiange, ¿por qué arriesgaría tanto para evitar tener a su hijo? ¿Podría haber algún tipo de razón oculta que no conocía? Ante ese pensamiento, He-Chen agregó: «Recuerde, quiero el resumen más completo de lo que sucedió». «Está bien», prometió An Zifan. Al ver que He-Chen no tenía otras órdenes, se despidió y se fue. La puerta se abrió y cerró con suavidad, provocando de repente que la habitación quedara increíblemente silenciosa. Ahora solo quedaba He-Chen en la habitación. Se sentó en el sofá durante bastante tiempo antes de que sonara la alarma de su teléfono. Finalmente se levantó y salió del dormitorio. Debido a la herida en su mano, He-Chen fue al baño para refrescarse rápidamente antes de recostarse en la cama. Un objeto duro debajo de su cuerpo se sintió un poco incómodo. Frunció el ceño y sacó el objeto duro. Era el teléfono de Yu Wang. Capítulo 273. Desde el Año Nuevo Chino, cuando usó la identidad de Yu Wang y se quedó una noche y un día enteros en Lijiang, Yu Wang y Hiei se habían acercado bastante. Yu Wang y Hiei prácticamente se enviaban mensajes todos los días. El teléfono se había dejado en la cama solo porque intercambiaron mensajes en WeChat hasta altas horas de la noche anterior. Antes de irse a dormir, lo tiró a un lado. Cuando desbloqueó la pantalla, notó que había notificaciones de varios mensajes de WeChat no leídos. He-Chen abrió WeChat casualmente y vio que esos mensajes eran de Hiei, pero no abrió para leerlos cuando apareció otra notificación. Su teléfono se estaba quedando sin batería. Mientras se sentaba contra la cabecera, He-Chen encontró el cable de carga y enchufó el teléfono. Con una mano llevándose un cigarrillo a la boca, tocó el nombre de Hiei y leyó su mensaje. Yu Wang He, anoche, tenía demasiado sueño, así que me quedé dormido. Lo siento mucho. Anoche, él ya no había respondido a su último mensaje. Esperó tanto tiempo, pero cuando su teléfono permaneció en silencio durante tanto tiempo, supo en su corazón que probablemente ella se había quedado dormida. Le envió un mensaje para decirle buenas noches y él también se durmió. Pensó que una vez que se despertara al día siguiente, le enviaría una respuesta cuando viera su mensaje. He-Chen rápidamente tocó la pantalla del teléfono. Después de enviar las palabras «está bien», tomó su mechero y encendió su cigarrillo. No lo fumó, pero sostuvo el cigarrillo entre los dedos y se apoyó en la cabecera. Mientras inhalaba el tabaco, esperó pacientemente. Después de aproximadamente un minuto, el teléfono vibró en su mano. He respondió: «Yu Wang He, es muy tarde, ¿por qué sigues despierto?». He-Chen arrojó las cenizas de su cigarrillo al cenicero junto a la mesita de noche y luego sostuvo el cigarrillo entre los dedos. Empezó a escribir en la pantalla del teléfono: «A punto de irme a la cama». Después de enviar ese mensaje de texto, He-Chen se dio cuenta de que eran casi las 12, pero Hiei todavía estaba despierto, por lo que volvió a tocar la pantalla. «¿Qué pasa contigo? ¿Por qué sigues despierto?». «No puedo dormir». Hiei probablemente tenía su teléfono en la mano ya que respondió a su mensaje tan rápido. «No puedes dormir». He-Chen se quedó mirando esas dos palabras y comenzó a fruncir el ceño. «¿Qué pasa, Man? Hiei, nada le impide dormir. Claramente, hay algo. No puede ser su herida lo que le impide dormir, ¿verdad?». Ante ese pensamiento, He-Chen se sentó en la cama y estiró las piernas antes de que su mente volviera a pensar en cómo la sermoneó antes en su habitación. Luego se congeló por completo. Por un tiempo, mantuvo su postura como si estuviera a punto de salir de la cama antes de que finalmente volviera a meter las piernas en la cama. Se quedó mirando el cielo nocturno por la ventana durante un rato y luego tocó el teléfono un par de veces. «¿Es por la herida en tu cintura, Yu Wang He? ¿Cómo lo supiste?». Fue justo como pensó He-Chen. He respondió con una pregunta. Antes de enviar ese último mensaje, ya pensó en una buena excusa para explicar cómo lo sabía. Lo escribió y estaba a punto de enviarlo cuando recibió otro mensaje de Hiei. «El He-Chen te lo dijo, ¿no?». He-Chen, quien acaba de escribir las palabras He-Chen me dijo, borró rápidamente el mensaje y lo cambió a MHM. Lo envió. Hiei no respondió por su parte. He-Chen pensó que ella pensaba que Yu Wang conocía todos los detalles de cómo planeaba que ella misma se lesionara, por lo que probablemente no sabía cómo responder. Después de pensarlo un poco, escribió otra oración en la pantalla: «No vuelvas a hacer cosas estúpidas como esas por esa gente, que no vale la pena». Después de unos 5 minutos, Hiei finalmente respondió:
sé que no vale la pena, pero Yu Wang-He, en este mundo, solo puedo confiar en mí mismo, solo puedo confiar en estas estúpidas formas de protegerme. Capítulo 274. Realmente no quería hacerlo, pero Yu Wang-He, ¿lo sabías? Desde el primer día que me uní al elenco y al equipo, prácticamente he tenido hambre todos los días. Estoy harto de comer fideos instantáneos. Cuando quería ir al baño, siempre estaba ocupado. No me atreví a retrasar la filmación, así que todo lo que pude hacer fue contenerme. Una vez, lo sostuve hasta el final, y me dolía mucho el estómago. Entonces no me atreví a beber agua para no tener que ir al baño con demasiada frecuencia para evitar contratiempos, pero comencé a deshidratarme y a tener hemorragias nasales. Mientras Hee-Chan leía los largos pasajes de texto, la imagen de ver esos fideos instantáneos y pañuelos ensangrentados en su habitación pasó por su mente. Sentía como si una oleada de dolor se hubiera apoderado de él, como si algo apretó su corazón y lo apretó. Hee parecía que todavía tenía más que decir porque la pantalla aún decía, escribiendo. Hee-Chan no se había recuperado de su inmenso dolor cuando un largo pasaje de texto apareció en la pantalla. No soy una chica ingenua y no puedo permitir que alguien me intimide y no haga nada al respecto. Solo quería hacer que mis días fueran más fáciles, así que cuando tuve la oportunidad, decidí hacerlo. Yu Wang-He, nunca pensé en usar trucos para llegar a la cima y nunca imaginé pelear con otras personas. Solo quería protegerme, porque si no me protejo, nadie en el mundo está ahí para protegerme. Hee-Chan siempre pensó que entendía a Hyegi lo suficientemente bien, así que cuando ella envió esas palabras, se dio cuenta por primera vez de cuánta tristeza y soledad se escondían en el interior de la mujer que amaba. Un dolor indescriptible penetró en su cuerpo cuando sus dedos comenzaron a temblar suavemente. Por otro lado, no había señales de Hyegi después de que terminó de escribir esas palabras. Quizás estaba absorta en sus pensamientos o quizás estaba esperando su respuesta. No estaba claro cuánto tiempo pasó, probablemente 1 minuto o incluso 10 minutos. Hee-Chan no había pensado en cómo responderle a Hyegi cuando su teléfono se encendió de repente. Hyegi le envió otro mensaje. En comparación con los largos mensajes que envió antes, este fue particularmente corto. Si pudiera vivir una vida simple, ¿por qué me devanaría la cabeza tratando de pensar en esquemas? La sangre desapareció del rostro de Hee-Chan cuando sus ojos recorrieron rápidamente las palabras y sus labios apretados se volvieron blancos. Tuvo que admitir que cuando se enteró de que ella se había lastimado, se enfureció. No podía entender por qué ella haría tal cosa. ¿Había algo que fuera más importante que su propia seguridad? Pero ahora, estaba lleno de dolor. Fue tal como ella dijo, si pudiera vivir una vida simple, ¿por qué se devanaría el cerebro con sus intrigas? ¿Qué tan desesperada y desesperada podría haber estado para usarse a sí misma como cebo? Ella era la misma mujer que él guardaba en su corazón después de verla rápidamente en el patio de la escuela en su Chengjizong. Ella era la mujer que en secreto juró proteger de por vida. Entonces, ¿cómo podía su mujer estar sufriendo tanto ahora? El corazón de Hee-Chan se sentía como si hubiera sido brutalmente destrozado, su sangre fluía sin cesar y el dolor era interminable. Una vez pensó que el dolor que sintió después de tener sexo con ella esa noche hace 4 años era suficiente para que no quisiera vivir esa noche, pero hoy se dio cuenta de que había un dolor mucho mayor, darse cuenta de que ella estaba sufriendo. Capítulo 275. Se sentía como si un par de manos invisibles estuvieran ahogando su cuello con fuerza, haciéndole difícil respirar. Él era el único en la habitación, estaba tan silencioso que podía oír los latidos de su propio corazón. Fue lento pero pesado, y con cada latido, claramente podía sentir un dolor punzante. Fue tan doloroso que le castañetearon los dientes, le empapó todo el cuerpo en sudores fríos y le enfrió la parte más profunda de su corazón. Instintivamente levantó la mano, se llevó el cigarrillo a la boca y finalmente dio una calada fuerte por primera vez en mucho tiempo. Antes de conocerla, trató de contrastar la excelencia de Yu Wang fumando, bebiendo, peleando, no había nada que no pudiera hacer. Después de conocerle y enterarse de que no le gustaba el olor a cigarrillos, se obligó a dejar de fumar. Era muy adicta a los cigarrillos, por lo que cada vez que estaba de mal humor, su adicción estallaba. Cuando eso sucedió, encendió un cigarrillo solo para aliviarse por un momento, pero no se permitía fumarlo a menos que estuviera particularmente devastado. Sabía fumar, pero después de dar una sola calada, se olvidó de exhalar y tosió. Se agarró el pecho y se inclinó mientras comenzaba a toser violentamente. Mientras tosía, emitió una capa de niebla de sus ojos. Hee-Chan no estaba seguro de cuándo dejó de toser, pero cuando volvió en sí, su cigarrillo se había quemado hasta los dedos y estaba a punto de quemarle la piel. Apagó el cigarrillo en el cenicero y se enderezó lentamente para buscar su teléfono. Después de que Hyegi vio que no había respondido por un tiempo, le envió otro mensaje. Yu Wang-He, ¿estás dormido? Unos 3 minutos después, envió otro mensaje. Buenas noches Yu Wang-He,
Es tarde, así que yo también me voy a la cama. Hee-chan se quedó mirando la pantalla durante algún tiempo pero no envió una respuesta. Dejó su teléfono y encendió otro cigarrillo mientras miraba profundamente la noche fuera de la ventana. Era como si estuviera atrapado en algún tipo de confusión y angustia mientras tomaba una calada tras otra. No estaba seguro de cuántos cigarrillos tenía, pero sabía que al final, su boca tenía un sabor completamente amargo. Sin embargo, todavía no había tomado una decisión. Se levantó de la cama, tomó una botella de agua y bebió más de la mitad de la botella antes de caminar hacia las ventanas altas. Se quedó allí en silencio durante un tiempo, pero finalmente se dirigió a la cama y tomó el teléfono de Yu Wang. Abrió WeChat y hizo clic en el nombre de Hye. Leyó su larga serie de mensajes y estuvo realmente tentado de consolarla, pero tan pronto como pensó en lo que quería decirle y cómo tenía que usar la identidad de Yu Wang para decirlo, dudó y se sintió desgarrado. Hee-chan tocó el teclado solo 2 veces antes de detenerse. Al igual que cuando eran jóvenes, ella solo le reveló sus verdaderos sentimientos a Yu Wang. Si algo malo sucedía en la escuela, si ella se peleaba con sus compañeros de clase o si alguien la hacía infeliz, nunca se lo diría. En cambio, regresó a casa y solo le dijo a Yu Wang, así que quería decirle algunas palabras de consuelo, pero no se atrevía a decírselo. Hee-chan frunció los labios en silencio mientras sus dedos se movían de nuevo. Con el tap-tap-tap del teclado, Hee-chan sintió claramente la devastación y la impotencia en lo profundo de su corazón. Después de todo, deseaba que ella fuera feliz, incluso si sufría por su felicidad. Hee-chan detuvo lo que estaba haciendo y leyó cuidadosamente lo que escribió antes de que finalmente hiciera clic en enviar. Saludos, soy Canon Audionovelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.